Qué maravilloso es saber que Dios tiene siempre identificado a sus hijos. Sabes que aún en la propia historia bíblica podemos encontrar cómo sus hijos, cómo aquellas personas que fueron fieles a Él, Dios los identificó, los guardó, los protegió y no solamente eso, los bendijo y también les dio libertad. Yo quiero que ahí donde están vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a elevar una oración. Oramos. Señor y Dios, agradecidos estamos porque por medio de tu palabra tú puedes hoy guiarnos, Señor. Danos la sabiduría, danos el poder de tu Santo Espíritu para que seas tú hablando a nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que me acompañen en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2 al 3. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2 al 3. La palabra de Dios dice lo siguiente. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Qué maravilloso es saber de que Dios sella a sus hijos antes que venga la tribulación, antes que vengan los momentos difíciles, así como en el pasado sellaba, apartaba a sus hijos, hoy en el presente también. Aparta a su pueblo, aquellos que decidamos ser fieles a Dios, nos sella, nos aparta, coloca un distintivo en nuestras vidas para asegurar nuestro ser. Queridos, Dios siempre tiene a sus hijos identificados, los tuvo en el pasado y los tiene hoy en el presente. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 16, la palabra de Dios dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Qué maravilloso es, queridos hermanos, que Dios siempre va a apartar a sus discípulos, a sus hijos, los va a tener sellados, los va a tener identificados con un propósito especial. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se colocará este sello? Mira lo que dice el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 6 al 8. Dice la palabra de Dios, Deuteronomios, capítulo 6, versículo 6 al 8, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal, atención a esto, en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¡Qué maravilloso es que Dios va a colocar sus señales, su sello, dice la Biblia, en su frente y en su mano derecha? Pero ahora, ¿qué será? ¿Qué es ese sello? ¿De qué habla ese sello? Yo quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 2, Génesis 2, versículo 2. Y dice las Sagradas Escrituras: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército que en ellos, de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Oh, querido hermano, selló Dios su creación con un día especial. Selló Dios, le colocó su firma, le colocó su autógrafo a la obra de arte que había realizado. Y dice la Biblia que fue un día especial que lo santificó, lo declaró santo, lo apartó como señal. Queridos, ¿y qué más nos dice la Biblia acerca de este sello? En el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 y versículo 20, mira lo que la palabra de Dios relata. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice: y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos. Mira, para que fueran señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Así que Dios estableció esta señal el día sábado, que lo declaró santo, que lo santificó, que reposó en este día, como una señal, una identificación para Él poder observar a su pueblo. Y sigue diciendo el versículo 20 del mismo Ezequiel capítulo 20, dice la palabra de Dios:
santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Queridos, Dios ha dejado, no hay duda alguna que Dios ha dejado el sábado, este día especial, como una señal. Recordemos, el día sábado nos recuerda a un Dios creador. Pero ¿sabe? Ahora vamos a ver qué más nos dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. ¿Qué nos dice? ¿Qué encontramos aquí con respecto a este sello? El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 dice la palabra de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día, por cuanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Qué maravilloso es saber que este sello especial tiene el nombre de Jehová, pero no solamente tiene el nombre, tiene el título, le da el título, el día sábado. Pero no solamente tiene el título, no solamente tiene el nombre Dios Jehová, sino que también tiene la autoridad de creación, de que Él es el dueño absoluto de todo este universo. Él es el dueño de lo que hoy existe, de lo que hoy vemos, de lo que hoy palpamos, de lo que hoy tocamos. Nos recuerda de que Dios hizo este mundo en 6 días y reposó el séptimo y lo declaró santo, una señal especial. Así que la señal es el día establecido y santificado, que es el día que Dios escogió, el día sábado. Es una señal para identificarlo, como lo leímos en el libro de Ezequiel. ¿Saben? Nosotros, al guardar este día especial, nosotros recordamos que vinimos de un Dios creador, que no venimos de un zoológico, no venimos de un orangután, de un mono, sino que venimos de una mente inteligente. Venimos del Dios Todopoderoso, que formó al ser humano ahí del polvo de la tierra, del lodo, y sopló en su nariz aliento de vida. El hecho de que nosotros guardemos, aceptemos esta señal, estamos aceptando de que Dios sopló en nuestra nariz aliento de vida, que sopló en nuestra nariz ese aliento, la cual por hoy existimos. Al unir el lodo con ese soplo, hoy somos un ser viviente. Así como Dios identifica a sus hijos con un sello especial, Satanás también tiene una marca especial para diferenciar a sus hijos o a sus seguidores. ¿Sabes? Satanás siempre va a falsificar lo que Dios ha construido, lo que Dios ha creado. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 10, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 14, versículo del 9 al 10. Un mensaje, el mensaje del tercer ángel. Un mensaje celestial que dice ante los versículos anteriores, dice que un mensaje que viene del cielo y que hay que predicarlo con velocidad y más en este mundo en la cual nos encontramos lleno de tantas mentiras y engaños. Mira lo que dice el versículo 9, dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Queridos, la consecuencia de esta marca es abismal. La consecuencia de esta marca es destrucción total.
¿Qué diferencia hay? Que el sello de Dios es para salvación, es para redención de sus hijos. Pero la marca de Satanás, la marca de esta bestia, la marca de este dragón, tristemente es para condenación y para destrucción. ¿Cuál marca quieres tener tú hoy, querido amigo, querido hermano? Ahora, la pregunta es, leyendo ese versículo de Apocalipsis, ¿quién es esta bestia? ¿Cuál es esta bestia? Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y mitad de tiempo. Dice entonces que intentará en cambiar la ley, intentarán de cambiar los tiempos y la ley. Ahora, vamos a hacernos la pregunta, ¿quién ha intentado cambiar los tiempos? ¿Quién ha intentado cambiar la ley? Queridos, si siempre ha sido, según la Biblia, el sábado como día del Señor. Lo podemos encontrar, Dios lo dio desde la creación. Dios dio el sábado como monumento especial, una institución, como una señal de que Dios es un Dios creador. También lo podemos ver que cuando Jesús vino a esta tierra, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús dice, yo he venido no a eliminar, sino a cumplir, a dar ejemplo. Vino Jesús. Entonces, ¿quién cambió o quién ha intentado de cambiar la ley? Si Jesús guardó los mandamientos, Jesús hasta murió al morir el día viernes, el sábado descansó en la tumba. Sus discípulos, después que Él murió y resucitó y ascendió al cielo, siguieron guardando el sábado. ¿Por qué entonces hoy la humanidad guarda un día diferente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Quién intentó en cambiar esta ley? Atrás de esto hay un sistema de poder político y religioso que dice la Biblia, aquel cuerno pequeño. Pero al ver las identificaciones y las características, y aquí vamos a estudiar un poco sobre esto, identificamos cuál es la iglesia o el sistema que cambió el sello de Dios. La Iglesia Católica dice su misma historia, que Constantino un día decidió, dice, bueno, por la autoridad que da la Iglesia, nosotros establecemos el día domingo como día del Señor. Ahora, en la palabra de Dios, en ninguna parte encontramos de que el día del Señor, el día de reposo, el día que Dios santificó, fue cambiado. Ahora, ¿qué poder o qué autoridad tiene el hombre para cambiar el día que Dios estableció? La señal que Dios estableció para identificar a su pueblo. ¿Qué autoridad tiene un ser humano? Pero aquel hombre decidió cambiarlo. Ahora vamos a ver otras características que nos aclaran y nos hacen ver que realmente este sistema, el papado y la Iglesia Católica fueron los que están atrás de todo esto. Vamos a ver en la palabra de Dios, en el mismo libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, la palabra de Dios dice, y adorará al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Ahora, que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra la bestia? Ahora, qué interesante aquí es que mira que este sistema está pisoteando y está actuando de una manera que realmente va en contra de todos los mandamientos, de los primeros mandamientos de Dios. Mira que dice, y adoraron al dragón. Dice los 10 mandamientos, que solamente hay un solo Dios, que merece la adoración, que merece la honra y la gloria. Mira cómo este sistema
quiere que la adoración a Dios y el cumplimiento y la obediencia a estos 10 mandamientos sean pisoteados en nuestras vidas. Sigue entonces diciendo, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? O sea, hicieron una imagen de la bestia. Ahora, esa es la pregunta. Dios, ahí está el segundo mandamiento, no te harás imagen. Ni lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te postrarás a ello. Aquí podemos ver cómo este sistema o esta iglesia es la que está atrás del cambio de la ley de Dios. Pero también el versículo 5 del libro de Apocalipsis capítulo 13 dice la palabra de Dios, también se le dio boca que habla arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Queridos hermanos, querida familia, dice, y también se le dio boca que habla arrogancia y blasfemia. En estos días escuchamos cómo el Papa estaba perdonando al mundo, perdonando los pecados del mundo. A causa del coronavirus, como las personas no pueden salir, entonces los está perdonando desde el Vaticano. ¡Qué blasfemia! Contradiciendo, blasfemia en contra del nombre de Dios. ¿Quién es el único que tiene el poder y la autoridad de perdonar nuestros pecados? Es Cristo Jesús, querido familia, querido hermano. Ahora, al ver todo esto, al ver todas estas características que las vemos en un sistema o en una organización, en una iglesia, nos debe de alertar algo. El enemigo quiere engañar a la humanidad falsificando el verdadero sello de Dios. ¿Qué pasa? Si el sábado era el sello de Dios, ¿cuál entonces es la marca de la bestia? Si el sábado, según la Biblia, es el sello que identifica al pueblo de Dios al guardarlo, ¿cuál es la marca que identifica, la marca de la bestia que identifica a los seguidores de Satanás? Satanás no va a falsificar otra cosa diferente al sábado. No lo va a falsificar con una casa. No, él va a hacer algo parecido y cambia el día establecido de Dios por un día falso, un día que no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasará con los que no tengan la marca de la bestia? ¿Qué pasará con aquellas personas que no aceptemos esa marca en nuestras vidas? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 y 17. Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 y 17, la palabra de Dios dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no adorara. Oh, mi hermano, qué interesante lo que dice la palabra de Dios aquí. Que todo el que no adore, todo aquel que no tenga esa imagen, él tiene la autoridad de matar. Mira lo que sigue diciendo el que no adore. Mira lo que sigue diciendo el versículo 16. Versículo 16 dice: y así que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca, una señal. Recordemos lo que leímos ahorita con respecto a la señal de Dios. Pero ¿sabes qué? Mira lo que dice el libro de Éxodo. Pero antes de leer el libro de Éxodo, quiero ilustrar un episodio que hoy vivimos. Hay videos circulando en el internet, grandes compañías haciendo microchip para ser implementados. Muchos cristianos están mandando videos de que, oye, mira, ahora sí la marca de la bestia se está propagando, se está oficiando, los gobiernos la están aceptando. Pero con lo que hemos estudiado, ¿será que la marca de la bestia es un chip? ¿Un código de barras? ¿O qué será? Según la palabra de Dios, mira lo que dice el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 9. Éxodo capítulo 13, versículo 9, dice la palabra de Dios: te será como una señal
en la mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Querido, será como una señal en tu mano, como memorial. Y también dice en tu frente, queridos, querida familia. La marca de la bestia, o esta forma de identificar esta señal, tanto el sello como la marca, es simplemente un distintivo. En las manos son nuestras acciones, son las acciones del individuo. En la frente, sus pensamientos. ¿Dónde están nuestras acciones y dónde están nuestros pensamientos? Esa será la verdadera marca. Ese será el verdadero sello. Lo que estemos haciendo con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, lo que nos identificará. ¿Estaremos obedeciendo el sello de Dios o estaremos cayendo en el engaño de Satanás, en la marca de la bestia? Versículo 17 dice la palabra de Dios. Dice, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sabes que va a llegar ese momento donde los que estemos sellados con el sello, valga la redundancia, con el sello de Dios, no vamos a poder comprar ni vender? Vamos a llegar a una situación difícil. Pero ¿sabes una cosa? Que cuando Dios sella a su pueblo, cuando Dios sella a su hijo, a su hija, Dios los sella para salvación. Aunque Satanás quiera cerrarle todas las puertas, estaremos bajo la protección del Altísimo. Satanás no quiere que guardemos el sábado porque nos recuerda a nuestro Dios creador. Nos recuerda al peor enemigo de Él, que es Dios, tu Dios, mi Dios. Y aunque Él se moleste, hoy decidimos aceptar su sello, porque es el sello que la palabra de Dios nos da para estar seguros y identificados en Cristo Jesús. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11 dice, y un tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no teniendo reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Queridos, la consecuencia fatal, la consecuencia letal de tener el sello de la bestia es completamente para destrucción. Pero hoy Jesús quiere apartar y sellar tu corazón y tu vida. Hoy Jesús, al presentarnos por medio de su palabra este poderoso mensaje, nos llama a reflexión. Hoy no tienes excusa, mañana no tienes excusa que nadie te lo dijo, que no lo escuchaste, que no sabías. Hoy la palabra de Dios ha hablado a nuestras vidas y especialmente a tu vida, a todas nuestras vidas. Hoy es el momento que aceptemos su palabra, que aceptemos su voz y no endurezcamos nuestros corazones. No, pero es que mi abuelita fue la que me enseñó así. Querido, no confiemos en ningún ser humano. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tu confianza, mi confianza debe radicar en el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahí encontramos salvación. Ahí encontramos vida eterna. Jesús fue a la cruz del Calvario pagando el precio que tú y yo teníamos que pagar. Pero a Él no le importó que durante toda nuestra vida lo rechacemos. A Él le importó solamente darte y darme salvación. Pero hoy, si aceptamos su voz y la vivimos, la practicamos, muy pronto gozaremos cuando Él venga en las nubes. Porque dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, después de este mensaje del tercer ángel, que después de esto venía
nuestro Salvador en las nubes. O sea que este es el último mensaje. Mira lo que hoy ha sucedido y lo que hoy está sucediendo. Mira este año 2020, cómo va. ¿Será que falta poco? ¿Será que está por todo? ¿Será que esto está por terminar pronto? Sí, está por terminar pronto y por eso hoy Dios te está hablando. Para que reflexionemos y busquemos en el nombre de Jesús ser apartados con el sello de su gracia. Que Dios te bendiga, apreciado hermano. No des más tiempo a tomar una decisión. Que Dios te fortalezca y que sea el Espíritu de Dios resonando por medio de la palabra de Dios que has escuchado en este día, y que por medio de esta palabra no confíes en lo que dice un ser humano, confiemos en lo que dice la palabra de Dios, que por medio de esta palabra podamos encontrar salvación. Con esto quiero invitarte, ahí donde estás, vamos a colocarnos en pie o inclina tu rostro, ahí donde estás, vamos a elevar una oración a nuestro Salvador. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque siempre has querido identificar a tu pueblo y hoy nos abres los ojos para entender cómo identificas a tu pueblo en nuestros días. Padre, ayúdanos a que diariamente nosotros podamos estar apartados para ti y que semana tras semana, mientras tú regresas, Señor, cada día nosotros nos preparemos para estar muy pronto contigo por la eternidad. Que esta señal, Señor, la podamos abrazar, que esta gran verdad, que esta verdad absoluta, Señor, la podamos disfrutar tanto, que mientras tú llegas, Señor, en medio de este mundo de calamidad, podamos vivir una vida de deleite a los pies de Cristo Jesús. Señor, coloco en tus brazos a aquellas personas que hoy están sufriendo. Coloco en tus brazos, Señor, a aquellas personas que hoy están enfermas, que tienen familiares enfermos, que tienen familiares contagiados por este virus mortal. Señor, sé tú intercediendo. Intercede en su salud física, pero sobre todo en esta hora, Señor, intercede en su vida espiritual. Sella ese corazón, apártalo para ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.